ya hemos exaltado el nombre del Señor, le hemos dicho tantas cosas lindas al Señor, ¿verdad? Cuando usted canta, cuando usted adora, usted está expresando lo que hay en su corazón, por lo que Él es y por lo que Él también ha hecho y por lo que Él es, que es bueno, que para siempre es su misericordia para con cada uno de nosotros. Pero quiero que vayamos a reflexionar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Quiero que vayamos ahí. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del verso 3, el que lo va encontrando puede ponerse de pie para reverenciar la bendita palabra de nuestro Señor. ¿Lo tenemos? Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del verso 3 al verso 9. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo que está en medio de nosotros cuando dicen amén. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mire lo que les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no sé el fin. Verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Verso 9 quiero que usted le ponga atención porque vamos a compartir de ahí. Entonces dice, os entregarán. Quiere decir que en los últimos tiempos, en los tiempos finales, aparte de estas señales que está hablando, que van a haber cristos, ¿verdad? Falsos, y habrán rumores de guerras. Dice que también se levantará nación contra nación, reino contra reino. Todo esto es de los últimos tiempos. Sin embargo, en el verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis, ¿qué dice? Aborrecidos. Miren que en los últimos tiempos nosotros seremos aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor. Puede sentarse y que el Señor agregue bendición a su bendita palabra. Quiero predicar bajo un título: viviendo bajo presión. ¿Me oyó? Viviendo bajo presión. Reitero un poquito lo que leía anteriormente. Estamos en los últimos tiempos, para nadie es un secreto, para aquellos que se informan, para aquellos que ven noticias, que van a las redes sociales y se informan, de una u otra manera se dan cuenta de que estamos en tiempos finales, según la escritura del Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Estamos en tiempos de dolores, en tiempos de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de hambres, etcétera. Todo esto se está viendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y sé que en los últimos tiempos, aparte de todas estas cosas, también habrá momentos de presión para aquellos que profesan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted ve allá en el Medio Oriente como, ¿verdad?, los ISIS y todo eso están matando a los cristianos. Entonces es parte de los últimos tiempos. Sabemos que para aquellos que están en una empresa, en un trabajo, hay presión para aquel que se nombra o se proclama hijo de Dios, que dice que es creyente, que es cristiano. De una u otra manera hay algún tipo de presión, ¿cierto?
En algún momento había escuchado que allá en una empresa a un joven le habían dicho, hágame el favor, ya no hable más de Cristo. La gente aquí, ¿verdad?, anda diciendo que usted habla mucho de Cristo y esto y esto. Entonces, indirectamente hay algún tipo de presión en los trabajos. También hablaba unos días atrás con una joven que es estudiante de cuarto y le decía, ¿qué ofrece ahí el colegio ahora? ¿Qué se está viviendo? Porque en mis tiempos, allá en el 86 que me gradué, habían tantas cosas, pero viendo la situación me imagino que ahora la juventud, aquellos que están estudiando en un colegio, en una universidad, están recibiendo presiones fuertes acerca de, ¿verdad?, los ofrecimientos del mundo, acerca de vicios, de drogas. Y me decía esta joven, bueno, ahí a usted le ofrecen, ¿verdad?, venga, vamos al baño, ahí hay marihuana, drogas, si quiere sexo, ya hablar de la virginidad, si usted es virgen, bueno, vamos para quitársela porque eso ya no funciona, y cuente conmigo, y ofrecimientos así. Entonces, le decía yo a esta joven que tremendo, ¿verdad?, por lo que se está viviendo en algún lugar que usted vaya o que usted esté. Vamos a estar siempre bajo esa presión, esa oposición. Vamos a estar siempre siendo señalados, vistos, pero siempre con el propósito del enemigo de, ¿qué?, de sacarnos del propósito de Dios. Entonces usted y yo, donde estemos, donde vayamos, debemos de entender que es parte de lo que el enemigo está haciendo en estos últimos tiempos. Es sacarlo a usted del propósito de Dios. Y por eso los ofrecimientos. Y por eso viene aquello, ¿verdad?, que cuando usted vaya ahí algún tipo de ahí está el pecado, nada más de tomar, de acercarse, y ahí encontrará usted todo lo que usted ocupa. El diablo se lo está poniendo a usted en bandeja. Y todo eso es ¿qué? Presión para sacarlo del propósito de Dios. Entonces, en los últimos tiempos, aparte de guerras y todo esto que estamos viendo por noticias, déjeme decirle que usted y yo estamos siendo presionados por el cosmos, ¿verdad?, el sistema, por donde usted vaya siempre el enemigo va a tratar de sacarlo a usted del propósito de Dios. Hay presión donde usted vaya. Donde usted diga que es creyente, ahí usted va a tener algún tipo de presión de parte del enemigo. Pero bueno, yo quiero entrar en esta mañana acerca de que estamos viviendo un tiempo bajo presión, los últimos tiempos. Y quiero y me di la tarea de buscar, porque le preguntaba al Señor, Señor, yo sé que estamos, mire, apretados, ¿verdad?, todo el enemigo por aquí, el pecado por allá. Y bueno, pero en la palabra también hay ejemplos de gente que no soportó la presión en algún momento, que fueron presionados y no pudieron soportar. Entonces le voy a dar algunos ejemplos para que usted sepa que también en la Escritura había gente de Dios, gente que caminaba ¿verdad?, con el Creador. Sin embargo, en algún momento de la presión fue tan fuerte que se dio a ella. Entonces, y no pudieron alcanzar el propósito del Señor. Y en uno de los ejemplos que traigo es en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10. Vaya conmigo, tengan la Biblia abierta porque vamos a hablar un poquito de este tema. Vaya conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda Timoteo. ¿Lo tienen? 4, verso 9 y 10. Mire lo que dice. ¿Lo tienen? Procura, dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme. Mire el verso 10, importante. Porque Demas me ha desamparado, dice el apóstol, amando ¿qué? A este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Mire que aquí aparece un hombre que andaba con el apóstol Pablo. No cualquier discípulo, no cualquier persona podía irse en estos viajes misioneros, ¿verdad?,
ir en compañía del gran apóstol. Era un colaborador del apóstol Pablo, Demas. Un hombre que andaba cerca en la obra, me imagino yo, en la obra misionera, y era parte de todo esto. Y sin embargo, vino la presión. Sabía todo lo que Pablo iba a pasar. Sabía que ya eran los últimos tiempos de Pablo también. Y dijo, yo creo que por aquí es mejor. Y no es que lo desamparó y se fue dando otros discípulos o apóstoles, no. Sino que dice, se fue que amando al mundo. No soportó la presión de lo que podía venir. Y así hay gente como Demas, que a veces no soportan lo que están pasando, lo que están viviendo, y no solamente se desinflan, sino que también que se van al mundo. Mire qué terrible saber que un hombre como Demas, un colaborador del apóstol, diga la palabra del Señor, que se fue amando al mundo. Qué duro. Que hay gente importante dentro ¿verdad? De los apóstoles, de ahí, colaboradores, que sin embargo no soportó la presión. Y dice, y se fue amando al mundo. Quiero dar otro ejemplo, porque quiero avanzar con el tiempo. Quiero que vaya conmigo a Génesis 25, 27. Vaya conmigo, tenga la Biblia abierta. Es una mañana de enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. 25, 27. Y vamos a ir a ver otro hombre. Dice la palabra del Señor. Y crecieron los niños. Y Esaú, oiga, fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Verso 29. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú, oiga, volviendo Esaú del campo, ¿qué dice? Cansado. Dijo Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy, ¿qué dice? Muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme de este día tu primogenitura. Entonces mire lo que dijo Esaú. He aquí, dice, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Mire qué tremendo, hermano. Porque aquí Esaú llega del trabajo, llega cansado y dice que estaba demasiado cansado. ¿Y qué pasó? Y en ese momento pide que le regalen un plato de comida. Pero lo que quiero resaltar aquí es que él no soportó la presión. Mire qué tremendo, porque a veces usted se cansa. Una persona cansada es peligrosa, porque se cansan de hacer el bien, se cansan de hacer lo bueno. Pueden llegarse a cansar de algo y puede ser que haya un Jacob por ahí ofreciéndole algo, ¿cierto? Mire que Saúl no soportó esa presión del cansancio, no soportó, y entonces dice, si tengo que entregar esto no importa. ¿Por tal de qué? De un momento de placer, por un momento de satisfacción personal. Él tenía hambre, él venía cansado, tenía hambre. Mire que la presión de qué, de su cuerpo, de sus necesidades básicas. Él tenía hambre, él quería satisfacer sus propias necesidades en ese momento, y a él no le importó vender la bendición que Dios le había dado. Habrá gente que no aguanta la presión de sus propios sentimientos,
de sus propias carne, de sus propios deseos, como Esaú. Y anda cansado ya, y entonces el enemigo sabe que anda deseoso de alcanzar algo en la carne, y entonces los Jacobos están dispuestos a robarle la bendición. Tenga cuidado con la presión de usted mismo, de su carne, de sus deseos, porque le puede robar lo que Dios le ha dado. Esaú, por el momento de satisfacer su propia necesidad, no soportó ni su propia presión, se dio ante Jacob y entregó toda la gran bendición que tenía de ser el primogénito. Entonces hay que tener cuidado, porque usted y yo vamos a ser siempre presionados por Satanás, por el mundo, por la carne. Y todos los días va a haber presión, va a haber ofrecimientos para que usted entregue lo que Dios le ha dado. Todos los días encontrarás presión donde vayas, donde estés, porque el enemigo anda detrás de lo que Dios te ha dado a ti. Entonces, Esaú, mire la expresión: de por sí me voy a morir, de por sí esto ahorita se termina, entonces deleitémonos en las lentejas. Mira que tú te estás descuidando y el diablo te la está cocinando. Tú que andas descuidadito por ahí, el diablo te está cocinando un guiso rojo que no te das cuenta, porque estás cansado, porque estás agobiado, porque no estás en el propósito, estás desubicado, y el diablo te la puede hacer. Esaú llegó cansado y muy cansado. Entonces Jacob dijo: ahora es el momento. Seguro le fue mal en la casa, no tiene tiempo de nada, viene obstinado. Entonces ahora hay que ofrecerle, mire, el guiso, y seguro le echó hasta más condimento para que le llegara el olor, porque el diablo es así. El diablo te la empieza a hacer suavecito. Y usted como Esaú, ¿verdad? Ahí cansado y muy cansado. Entonces, así que tenga cuidado, porque usted que anda ahí medio descuidado, hay un guiso que le están preparando y usted no se da cuenta. Tenga cuidado con esos guisos, ¿verdad? Pero bueno, quiero avanzar. Y Esaú vendió la primogenitura. En Primera de Samuel, capítulo 13, vaya conmigo rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 13. Aparece otro hombre, y no cualquier hombre, aparece el rey de Israel, el primer rey, Saúl. Estaba ante la guerra de los filisteos y estaban reunidos ya para pelear. Se la cuento la historia. Entonces están en el campamento de Gilgal, y los filisteos preparados, ellos con 3,000, aquellos con 30,000. Pero había una palabra del profeta Samuel para Saúl, y le dijo: espérame 7 días hasta que yo vuelva a ti para hacer el sacrificio. Pero dice que pasaron los 7 días y Saúl dice que empezó a ver que su gente, su ejército, empezó a huir, y empezaron a meterse en las cavernas, en las cuevas, porque era tanta el ejército contrario. Entonces empezaron a desertar, se metían en las cuevas, en las cavernas, y empezaron a huir. Entonces vino la presión para el rey. La gente se está yendo, el ejército se está yendo. ¿Qué vamos a hacer? Hay una palabra de Dios. El profeta le había dado una palabra a Saúl diciendo: espera que yo venga los 7 días. Es cierto que él esperó, que ya estaban los 7 días, y él empezó a sentir la presión de parte del ejército contrario y también de su propia gente. Entonces dice que, ¿qué hizo Saúl? Cuando vio que la gente desertaba, dice que tomó él
¿verdad? El carnero para el sacrificio, no sé, lo agarró, lo partió y entregó el sacrificio. Y terminando de hacer el sacrificio, viene el profeta. Aquí había una presión, la gente, pero también había una presión del tiempo. Saúl debía de esperar hasta el final, hasta el último tiempo que el profeta le había dicho. Saúl no soportó la presión del tiempo. Hay gente que no soporta la presión del tiempo. Son impacientes. Todo lo queremos ya. Señor, si tú no me das esto, si no me respondes ya, entonces me voy de la iglesia. Y empezamos a marcarle el terreno a Dios, a decirle qué tiene que hacer Dios, como que Dios lo supiera, como que usted es más inteligente que Dios y yo también. Así estaba Saúl, no soportó la presión del tiempo. Debemos de aprender a confiar en Dios. A usted se le pueden salir todas las cosas de su control, pero a Dios no se le escapa nada. Todo está bajo su control. Bendito sea el nombre del Señor. Siga esperando el tiempo de Dios, espere. Porque por la impaciencia Saúl perdió una corona. No era cualquier hombre, era el rey de Israel. Y porque no pudo con la presión del tiempo, de la gente. A uno le dicen, pastor, hay gente que se va de la iglesia porque usted predica así, ¿verdad? Porque usted... Y digo yo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? A Jesús le dijeron lo mismo, ¿no? La gente le empezó a ir a Jesús y le dijo Pedro, Señor, la gente está yendo. Y Jesús le dijo, ¿y tú qué? ¿Te quieres ir también con ellos? Él pensó que le iba a decir, ay sí, ¿verdad? Pobrecitos. Llámalos, Pedrito. Dile que no se vayan, que les vamos a dejar seguir dando panes y peces. Y que se vengan, que no se vayan, que no sean así, que no lo voy a tratar así. Jesús le dijo a Pedro, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Te quieres ir con ellos? Y dice Pedro, Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en Cristo hay palabras de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hay que saber esperar el tiempo de Dios. Saúl perdió una corona porque no supo esperar. Espera lo que Dios va a hacer. Que Dios no se le sale nada de su control. Todo está bajo su mano poderosa. Entonces mire que encontramos, tenemos tres: Saúl, Demas, Esaú, podríamos decir Balaán también. No soportó la presión de la plata cuando lo llamó el rey Balac. No sé si algunos han escuchado la historia. Está en guerra ahí los amonitas con Israel. Israel viene conquistando todo y los amonitas se preocupan. El rey creo que era el rey de Moab, rey de Moab. Y entonces dice, Israel viene con todo, arrasando con todo. Entonces dice, ahí hay un profeta de ellos. Pero si un profeta maldice a su pueblo, entonces ahí se acaba todo. Entonces le manda a Balac a unos ancianos primero donde el profeta Balaán. Y le dice Balac que vayas. Y te mandó unos presentes, no sé qué, ¿verdad? Y le dice, no, quédense quedititos, voy a orar. Mire el profeta, aquellos hombres, déjame orar a ver qué quiere Dios. Va a ir a orar para maldecir a su pueblo, para bendecir el pueblo del Señor. ¿Qué tontería? Sin embargo, le dice, bueno, déjame orar a ver qué dice Dios. Hay cosas que no hay que orar. Ya están determinados lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Amén. Así que no le tenga miedo a los brujos ni a nada de eso, hermano. Me preguntaba a un hermano, ¿y usted cree en la brujería, pastor? Sí, claro. Es que allá hay, sí. Es cierto que hay brujos y hay maldiciones, pero a los hijos del Señor no nos alcanzan. Hay una cobertura de Dios para su pueblo, hermano, que
Amén. Entonces lo llaman y le dice los ancianos, quédense, yo voy a orar, y se va a orar. Y dice que Dios le dice, no vayas con ellos, no hagas tal cosa, quédate, no tienes que ir. Pero bueno, le dice, no, y mire la respuesta del profeta Balaam a los ancianos: dígale al rey Balac que Dios no me quiere dejar ir. Eso dijo. Dígale a Balac que Dios no me quiere dejar ir. Mire que él estaba orando, pero él quería que Dios le dijera, así vaya. ¿Ah? Hay gente que le desbarca el terreno a Dios y le dice, haz esto, Señor. Tienes que hacer esto porque yo te digo, y porque, cuidado. Entonces Balaam le dice, no, Señor, váyanse. El Señor no me dejó ir. Van donde Balac. Claro, cuando le dicen a Balac, perdón, sí, a Balac sí, le dicen, dice que el Señor no lo dejó ir, por eso el profeta no vino, pero él quería ir. Entonces dice Balac, bueno, entonces mandémosle unos príncipes con unos presentes, unos regalos, y yo veo que el hombre está tentado. Sigámoslo presionando, decía Balac, el rey de los moabitas. La presión siempre va a estar, siempre, donde vayas, donde estés. No se escondan, donde vaya, tenga que enfrentarse a la presión, y usted tiene que estar dispuesto a, ¿cierto? Pero bueno, para finalizar con la historia esta, no la traía para meterla, pero bueno, vamos a contarla. Y dice que se viene, entonces le manda a los príncipes, Walter. Ahora vayan ustedes con estos regalos y oro y todo para que el hombre... Y cuando llega donde Balaam, el profeta dice, ay, ustedes que he dicho, doblelos a ver. Y es que dice Balaam que tienes que ir, que mira todo lo que les mandó. Y viene la presión y dijo, ay, todo eso es mío. El diablo le ofrece a la chiquilla y dice, uy, ese macho es mío. Y todo eso me lo mandó a mí. Es que yo soy como aquello que dice la Biblia, dicen las chiquillas. El que viene a mí yo no lo echo fuera. Los ofrecimientos del mundo, hermano, están ahí. Entonces, ¿qué pasó? Balaam le dice, déjame orar otra vez. Mire qué tremendo. Orando para que Dios le diera permiso para ir a maldecir a su pueblo. ¿Por qué? Porque había unas chirilicas ahí, ¿verdad? Había unos presentes, había oro, había de todo. Entonces el hombre estaba tentado, estaba presionado. Pero bueno, al final volvió a orar. Y Dios le dijo, bueno, ve con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. La voluntad permisiva de Dios. Hay gente que quiere irse a hacer algo, vaya, hágalo. Pero después te vas a encontrar con el ángel de Jehová con su vaina, con su espada desenvainada. Cuando usted hace lo que quiere, el ángel de Jehová lo está esperando en cualquier momento. Y aunque aquel iba en un asno, en un burro, tal vez usted anda en su mejor carro. Y yo voy a todos estos tiempos y usted anda en su fiesta. Pero Dios le dice, vete con ellos entonces. Le dice, vamos a ir, me dejaron ir. Y en el camino iba. Cuando por allá el asna que iba montando, él iba contento. Mire que todos los presentes en la casa ahora soy el profeta más rico del momento. Y tenía todo. Andaba en el 4x4, el asno, el burrito ahí. Cuando ve que el burrito empieza, no quiere, y el hombre le da, camina, camina. Mira, hermanos, hay burros más obedientes que profetas. Mire, se cambió el asunto. El asno no quería caminar porque iba desobedeciendo a Dios. Pero el profeta quería, hasta le pegaba para que caminara. Porque tenía que ser como decía el profeta. Hasta que le dice el burro, ¿sabe que usted vaya montado en un caballo y le empieza a hablar a un burro? Y le diga, hey, caballero, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me estás pegando? ¿Acaso no has sido obediente cuando tú me has dicho que vayamos a algún lado y no te llevo? ¿Pero qué es el asunto? Y empezaron a entablar una conversación, el burro y el profeta. Mire qué profeta más burro. Más burro que el burro. Hablando ya con... Mira, a mí me habla el burro, salgo corriendo. Ya estaba tan turbado el hombre, tan esquizofrénico el hombre,
¿Qué pasó? Hasta que dice que Dios le abrió los ojos al profeta. Se los abrió primero al burro que al profeta. Pues hay gente que se ciega. Hay gente que dice, por aquí voy y por aquí voy. Ten cuidado porque te va a aparecer el ángel de Jehová. ¿Ah? Pero bueno, la historia dice que se le apareció el ángel y sin embargo el hombre siguió por su tentación y fue, y a la hora de maldecir se paró en un lugar y vio al pueblo de Israel y empezó a declarar palabras y cuando iba a maldecir y serás, y serás, y cuando la palabra de Dios venía, y serás bendito Israel. Y le dice, pero te estoy pagando para que lo maldigas y lo bendices. ¿Ah? Es que al final Dios va a hacer lo que Él quiere. Aunque usted brinque, zapatee, haga lo que usted quiera. Pero si Dios ha determinado bendecir a alguien, lo va a bendecir. Y nadie podrá detener la mano de Jehová cuando se extiende para bendecir una familia, bendecir un ministerio. Nadie puede detenerlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo creo que Dios nos quiere bendecir más. Yo no sé cuántos quieren la bendición del Señor. Pero bueno, esos fueron algunos. También Judas, ¿recuerdan? Judas por 30 monedas de plata no soportó la presión y entregó con un beso. Tenga cuidado con esos besos que le dan. Puede ser que hay gente que se acerca, le dan un beso y le sacan la billetera, como Judas. Tenga cuidado, ¿verdad? Pero bueno, aparte de estos ejemplos que gente no soportó la presión, profetas, hombres de Dios, gente con promesa de bendición, hermano Julio, no soportaron la presión. Pero quisiera tal vez mencionar algunos ejemplos también de aquellos hombres jóvenes que soportaron un momento de presión, que pasaron por su vida momentos difíciles de oposición, y sin embargo pudieron salir airosos, victoriosos en medio de esos momentos de presión. En el libro de Daniel, capítulo 3, del verso 12 en adelante, aparece una historia. Creo que todos en algún momento la han escuchado. Fran había predicado la vez pasada de esto, un poquito ahí de esto, de los jóvenes. Y dice que Nabucodonosor levanta una estatua para su gloria y todo el asunto. Se los narro rápidamente. Y habían entre esos jóvenes, entre muchos, habían 3 jóvenes que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y estando ahí, algunos gente importante de ahí empezaron a ver que cuando sonaban la trompeta, el tamboril, los instrumentos de música, empezaban a sonar, todo el mundo tenía que rendirse ante la estatua en adoración y alabanza. Entonces dice la palabra que habían 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban ahí, pero ellos no se inclinaban ante la estatua. Entonces alguien le informó al rey Nabucodonosor y le dijo, ahí hay 3 jóvenes que trajiste de Jerusalén, Israel, y no se están inclinando. Entonces dice que se airó el rey y los mandó a llamar. Y los presentaron a él delante ahí en el palacio y les dijeron, ¿es cierto que ustedes 3 no se inclinan a mi estatua? No le rinden pleitesía. Mire qué presión, el rey y toda la gente ahí. 3 muchachos. Porque a veces los muchachos dicen, no, es que nosotros, ¿verdad? También es que nosotros somos chiquillos y a nosotros nos cuesta. Y a veces, no, eran 3 muchachos. Hay muchachos que se guardan. Hay muchachos que sufren presión, sí. Como Sadrach, Mesach y Abednego, los presentaron y les dijeron, ¿es cierto que ustedes no hacen eso? Y si ustedes saben el castigo que hay para aquellos que no obedezcan el mandato mío. Entonces los jóvenes le dijeron, Nabucodonosor, rey, disculpa, pero nosotros no vamos a perder el tiempo hablando de esto.
Mire, yo digo, qué malcriados. Qué hombres, qué muchachos. Cuando a usted le ofrecen algo ahí en el colegio, y a mí no me venga con ese asuntico. Yo ando en otro nivel, en el nivel espiritual. Sí, jáctese. Hay gente que se avergüenza de ser cristiano. ¿Cómo? Yo soy hijo de un rey. Yo no sé usted. Y no solo un rey, del rey de reyes y señor de señores. Amén. Camine con cabeza en alto, cuello erguido. Mire, hermano. Entonces aquellos jóvenes dijeron, no tenemos nada que hablar con ese asunto. Y si tú quieres, sabemos que el Señor nos puede librar de ese horno que tú dices. Y si no los libra, no importa, pero no vamos a adorarte. Uy, qué convicciones. El diablo presionando a estos jóvenes para que perdieran ¿qué? Sus convicciones, sus principios. En esos tiempos el diablo está atacando a iglesias enteras, concilios, familias, líderes, pastores. Porque como todo mundo ahora, las cadenas de televisión, las redes sociales, todo aparece ahí. Y ahora se ha metido todo en la iglesia. Entonces usted ven eso y usted dice, pastor, pero allá permiten eso, allá hacen aquello, allá y todo ese montón de cosas. ¿Y por qué aquí no? Y viene la presión para el pastor. Viene la presión para la iglesia. Porque como todo se está permitiendo afuera ya. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron, no Señor, no vamos a adorarte. Ojalá que usted pueda tener las convicciones que tienen estos hombres. Cuando le ofrezcan pecado, cuando le digan, cambia ya esa forma de vestir. Ya no seas anticuada, mire, ponte la minifalda, la minitúnica. Y ya estamos en el 2016, mira, quieren que usted venda sus principios. Dígale, ni me hable de ese asunto porque yo tengo una determinación de servir a Dios. Háblele como Sadrach, Mesach y Abednego que le dijeron al rey, no vamos a adorar esa estatua. No vamos a idolatrar. Ajá. Miren que si no lo hacen, oiga la presión del enemigo. Miren que si usted no hace eso, van para un horno ardiendo y lo vamos a calentar 7 veces más. Más presión todavía. Pero aquellos jóvenes, hermanos, jóvenes de convicción, jóvenes de principios, que no importa que otros adoren ídolos, que otros se postren ante las modas de este mundo, aunque otros dejen de vivir una vida de santidad, hay un grupo, hay jóvenes, hay gente que todavía ha determinado mantenerse en la palabra, en los principios, en los mandamientos del Señor. Y no importa la presión de donde venga, ellos han dicho, no vamos a hablar más de este asunto. Hemos tomado una decisión de seguir adelante y no importa lo que venga. Es que eso es principio, eso es convicción de servir a Dios. Bueno, y si no, rey, tírenos allá. Y si tenemos que morir, pero no vamos a servirte. No vamos a adorar tus dioses. Preferimos morirnos quemados, si fuera el caso. ¿Qué diría usted? Cualquier ofrecimiento, usted a la primera se va. El primero que se acerca se le tira a darle besos. ¿Ah? ¿Qué convicciones tiene usted? ¿Ah? Habrá algún Sadrach, Mesach, Abednego aquí que dice, no, pastor, yo he decidido mantenerme en los principios de la palabra. Y no importa si otros cambien, no importa si otros ceden, si otros se devuelven, yo continúo hacia adelante, porque grande es el galardón para aquellos que sirven a Dios en integridad y principios. Los echaron al horno. La sorpresa es que aquellos que sirven a Dios, aquellos que se mantienen en principio, Dios nunca los deja solos. Nunca los deja solos. En la presión no los deja solos. Los echaron y los pobres hombres que los tiraron se quemaron. Entonces el rey se asustó y dijo, uy, oigan, vamos a ver cómo están los carboncitos. A ver cómo está el chicharrón de aquellos jóvenes que se rebelaron contra mí. Porque el diablo quiere destruirte. Mano, sabe que la mano de Jehová está a tu favor.
Amén. Y entonces dice la Biblia que el rey se acercó al horno. Y cuando iba a ver al chicharrón, salió asustado. Y dice, oigan, echaron 3, pero yo veo 4 en el horno de fuego. Esos jóvenes que ustedes que vieron que no se rindieron ante mí, echamos 3, pero hay 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Mire qué lindo, hermano. Para aquellos que viven bajo principios, bajo convicciones, Dios nunca los dejará solos. Si tiene que meter su mano para opacar el fuego, para hacer lo que tenga que hacer, Él lo va a hacer. Pero Él nunca te va a dejar solo. Amén. Tengo también la historia de Job. Dice la Biblia que Job era un hombre íntegro en todos, apartado del mal, temeroso de Dios. Pero llegó un momento donde el diablo le dijo, he visto que tienes a Job bien cubierto. ¿Cómo lo cuidas, Dios, a ese Job? No has considerado a mi siervo. Qué lindo. A mí cuando hablo de esto, se me viene la boca así como de escuchar a Dios que dice, no has considerado a mi siervo. Es que bonito que Walter, que el papá, la mamá, un hijo o algo diga, papi, qué bendición, ¿verdad? Por usted, y etcétera, y un hombre de Dios, y algo que te diga y usted siente, qué lindo. Pero que Dios, el creador de los cielos y la tierra, diga, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Sabe? Cuando el diablo llega a pedir por allá a dar vueltitas y le dice, ¿no has visto a mi sierva linda? ¿No la has considerado? Que mira todo lo que ha vivido y ahí está luchando. Tú pensabas que con eso ya ella ahí se iba a tirar a morir. Y mira, ha estado cantando más que nunca. Ahora va aquí y va a Ciruelas y más bien si le das otro campo se va también a cantar. Entonces no has considerado a mi siervo a mi sierva tal. Y empieza Dios ¿no has visto a hermano Julio? Mira cómo viene guapo ahora, bien mojado. Y la esposa más dice que lo ha visto bien guapo, que ahora está más enamorada de él. Ok. Entonces, llegó un momento donde Satanás le dice, déjame presionarle un poquito para que vea cómo blasfeman tu nombre. Y le dice el Señor, tócalo. Y le quitó la familia, sus ganados, sus bienes, sus posesiones. El hombre más rico de los orientales en aquel tiempo quebró. Y le dice Dios, llega otra vez y le dice, ¿ya viste a mi siervo? Que aún retiene su integridad. La retiene todavía, a pesar de la presión de Satanás. Retenga lo que Dios le ha dado, no la suelte. Porque el diablo va a venir una vez. Si no la soltó, tenga por seguro que viene la segunda. Porque hay gente que cree que el Satanás llegó una vez y ya. Satanás se tocó una vez y te dice, aquí hay algo para ti, cheque al portador. Con todo lo que quieras. ¿Quieres mujeres, fama? ¿Qué quieres? Dime, platica. Aviones, ¿qué quieres? Tú le dices, no. Él se va. Y ya tú dices, mire, yo vencí, ahora sí. De repente aparece otra vez. Mira aquí, ahí vas, cheque. Hay 2 cheques al portador. ¿Algo más? Y así sucesivamente el diablo va a estar viniendo a presionar. Y llegó en el Señor y le dijo, porque no le tocaste lo externo. Todo lo que tiene a su lado, cuidado pierde. Pero tócale la piel. A ver si no blasfema tu nombre. Le dice el Señor, tócale el cuerpo. Pero no va a tocar su alma, porque su alma me pertenece a mí. ¿Ya? Mire, entonces va y le toca con una enfermedad su cuerpo, una sarna maligna,
Y empezó. Pero Job, en vez de empezar a quejarse, mire hermano, seamos conscientes. Imagínense por un momento lo que este hombre era. Era temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto en sus caminos. Cualquiera se tira de panza a quejarse y a decirle: Señor, pero yo te he servido, yo me he guardado. ¿Cómo tú vienes y me matas y me destruyes y me dejas en quiebra? Y ahora, tras de eso, me permites esta enfermedad sobre mí. Pero aquella presión que vino de parte de Satanás, Job dice que cayó postrado, adoró a Dios, y en algún momento que levantó su mirada dijo: yo sé que todo lo que estoy viviendo, pero tengo un Dios que vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y no importa que esta carne se deshaga como polvo, pero si Él tiene que levantarme de ahí me levantará. Mire, para aquellos que guardan la integridad, aquellos que viven bajo principios de la palabra, hay promesa de Dios, que Dios tiene cosas grandes para contigo. Y dice que Dios le duplicó lo que tenía y lo hizo más rico de lo que era. Le dio el doble de lo que tenía, lo que había perdido. Pero mire, hay presión. El diablo te presiona, el mundo te presiona, la carne te presiona. Pero quiero finalizar, voy a brincar uno, aunque es importante. Primera de Reyes 22, profeta Micaías. Iba a pelear Josafat, si no mal recuerdo, con el rey de Israel contra Ramón de Galat. Y están ahí. Pero había un hombre, un profeta, estaban en fiesta, los reyes se habían unido, una alianza fatal. Josafat con el rey de Israel. Se habían unido. Hay alianzas fatales, alianzas terribles. Y empezaron ahí, y llaman a los 400 profetas que tenían. Y empezaron a hacer la fiesta, ¿verdad? Era una fiesta eso, ahí un baile y todo. Y decían: suban contra la voz de Galaad porque van a huir, yo les doy la victoria. Y empezaron a declarar palabras a los reyes. Pero Josafat, que era un poquito más temeroso que el rey de Israel, dijo: ¿no habrá aquí algún profeta más que estos 400 que están aquí, que veo que son medio charlatanes? Porque yo veo aquí, pero yo siento que falta algo más. ¿Habrá algún profeta? Y dice: bueno, allá hay uno por allá escondidito, dice el rey de Israel. Micaías, creo que se llama Micaías, ni el nombre quería decir. Creo que se llama Micaías. Pero es que ese hombre, cuando viene, a uno solo le profetiza mal. Y entonces yo decía: y sí, pero si él andaba mal, ¿qué quería que le profetizara? Andaban desubicados y querían que le... ¿Usted me entiende? Hay gente que es que a mí oran, pero a mí nunca me dicen cosas bonitas. A mí Dios nunca me habla de cosas buenas. A mí Dios no me... ¿Cómo? A mí agradezca que no le caiga un rayo. Y si usted anda en pecado, anda en un montón de cosas, ¿qué quiere? Que le profetice, ¿qué? Que le diga: dice el Señor, hermana, que tú eres la más chineada de toda la iglesia. Que cuando tú pecas, se ve bien bonito. No. Entonces, le dice: hay un Micaías ahí, que ese hombre solo profetiza mal. Claro, a lo que ganan mal, ¿cómo le va a profetizar bien? Pero bueno, manda a llamarlo y lo traen. Y lo mandan, y mandan un hombre y le dicen: Walter, lo va a traer, y le dice: mire, lo voy a llevar donde están los reyes, pero tenga cuidado con lo que va a decir, porque vea que hay 400 profetas que han dado palabra, que vayan, que suban, que es una pura victoria y es una pura fiesta, y que Dios está con ellos, y tenga cuidado.
La presión para vender la palabra de Dios. En estos tiempos está viendo eso. Ya usted no puede predicar de contra del pecado. Que cuidado, usted predica en contra del pecado de la homosexualidad. ¿Ah? Aunque el mundo lo acepte, es pecado en la palabra. Aunque Obama lo acepte, a mí qué me importa. Dios no lo acepta, el pecado. Entonces Micaías, que seguro era de la Nueva Nación, entonces lo llamaron y le dice, ahora sí, tengan cuidado, ya va a entrar, ahí están los reyes. Yo me imagino que dijo, por dentro me imagino, quiere que me cuide porque ahí están los reyes. Pero si supiera que yo vengo de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces imagínese, o le quedo bien a esos reyes o le quedo bien al Rey de Reyes. Porque hay momentos en que usted va a ser presionado por la iglesia, por el mundo, por todo, para que usted no predique lo que tiene que predicar, para que usted se afloje un poco y que usted se haga, mire, pero no, usted sabe quién lo llamó y a quién le va a dar cuenta. Si otro cambia, que cambie. Si otro vende el mensaje, que lo venda. Usted y yo no podemos venderlo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nuestra bendición es la palabra del Señor. Ahí está la bendición para nosotros. Amén. Entonces dice que lo llaman y entra. Y claro, como ya dijo, lo voy a vacilar un ratito. Ajá. ¿Qué dice Micaías? No, que suban, veo que con todo que le den para adelante, que... Pero Josafat dijo, no. Este hombre nos está vacilando. Le dice, Micaías, habla la palabra de verdad, la palabra de Dios. Ahora la van a escuchar entonces. Dice, yo lo que veo es que el pueblo sale desperezado y que los van a matar y los van a seguir hasta dejar nada. Y van a andar como ovejas sin pastor, descarriados por todos lados porque los van a hacer huir. Había juicio de Dios para ese momento. Entonces el hombre soltó la palabra y lo mandaron para la cárcel. Porque la presión vendrá. Y usted sabe que trae consecuencias honrar a Dios. Pero no importa la cárcel, el pan, lo que te den. Siempre y cuando es mejor estar en la cárcel en el propósito de Dios que con un reguero de profetas allá apartado del Señor. ¿O no? Al final Micaías dio la palabra que tenía que dar. Y no se dejó vencer por la presión de ¿qué? Ni de los reyes, ni de los otros profetas. Finalizó en Primera de Reyes, capítulo 21, del 1 al 14. Termino. Dice la Biblia que el rey de Israel, Acab, este hombre era más malo que la carne de pescuezo. ¿Cierto? El rey Acab, el hombre más malo. Y dice la Biblia que a la par del palacio había una viña, un lindo terreno, pero que le pertenecía a Nabot, la viña de Nabot. Entonces el rey se le metió entre ceja y ceja, dijo, uy, mire qué viñero ese más lindo, y a la par de mi palacio. Bueno, no, ahora voy a ir y a presionar a Nabot para que me lo venda. Y llegó a buscar a Nabot. Le dice Nabot, mira, ese terreno está aquí, lindo, yo te lo voy a... primero te ofrezco cambiártelo por uno mejor. Mire la mentira del diablo, hermano. Porque el diablo habla así. Te ofrece un montón de cosas. Te ofrece el mundo y sus deleites. ¿Quieres fama? Te doy fama. Todo lo que quieras. Le dice, te la voy a cambiar lo que tienes, te lo voy a cambiar por algo mejor. El rey Acab, hablando Satanás ahí, te voy a dar algo mejor por lo que tienes. El diablo anda viendo lo que usted tiene y se lo quiere cambiar. Y usted no se ha dado ni cuenta. Entonces dice, dame ese terreno, te lo voy a cambiar por algo mejor. Y Nabot le dijo, no.
voy a seguir presionando, dijo el rey. Pero te lo voy a dar, te lo cambio si quieres y tras de eso te doy o te lo pago. Dime cuánto vale, póngale precio. Mire qué ofrecimiento. ¿Cuánto vale ese terreno, esa viña? Dice que Nabot le dijo, no puedo vender la herencia de mis padres. Entonces llegó y el diablo, que es malo, va a hacer todos los medios. ¿Para qué? Para quitarte lo que Dios te ha dado. Y te va a presionar por un lado, por el otro, hasta quitarte lo que Dios te ha dado si tú no te cuidas. Pero él le dijo, la viña que me heredaron mis padres no está en venta ni está en cambio. Mire, hermano, mire qué hombre. Ante la presión lo que responde, no está en cambio ni en venta lo que Dios me ha dado. Las herencias que Dios le había dado a Nabot, que era descendiente de Caleb, y todo lo que Caleb había adquirido, había peleado para conquistar y darle a todas sus generaciones, y ahora, años después, que viniera el diablo a robársela. Entonces me encanta cómo Nabot le dice, no está en cambio ni está en venta. Por alguien decirle a Satanás, al rey Acab hoy, mis hijos no están en venta. Mi ministerio tampoco lo cambio por nada del mundo. Mis dones también no los entrego para servir a Satanás, no. Mi salvación es muy grande para entregarla. Entonces le dijo Nabot, no hay cambio y no hay venta. No vendo la herencia de mis padres. ¿O a cuánto nos ha heredado Dios, nuestro Padre, de tantas cosas lindas? Puede ponerse de pie usted y decir, yo no vendo ni cambio lo que Dios me ha dado.